Continuamos en el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Vamos a comenzar la segunda parte de este tema 4 en su sección cuarta, de empresas y conflictos armados. Empresas transnacionales. Las condiciones previas para los conflictos contemporáneos, como se discutió anteriormente, están inmersas en un contexto global de economía política internacional, donde el control de los recursos naturales y la gobernanza liberal son factores que contribuyen al mantenimiento del status quo, contextos en los que las corporaciones transnacionales son actores que operan en zonas plagadas de violencia. Si bien se le da mucho peso a la falta de poderes legales para regular y responsabilizar a las empresas que operan en todas las jurisdicciones nacionales, la evidencia de la participación de las empresas transnacionales en conflictos violentos se ha producido a partir de diversas fuentes. Un panel de expertos de las Naciones Unidas en 2001 publicó un informe que explícitamente nombró empresas y destacó el papel de las empresas privadas en la continuación del conflicto. Los casos de responsabilidad civil sostenidos al amparo del Alien Tort Claim Act, el ATCA, han arrojado evidencia de la comisión directa, los perpetradores, o en calidad de cómplices, por parte de las empresas, de abusos a los derechos humanos en áreas de conflicto. El número de casos para llegar a una conclusión exitosa bajo el ATCA ha sido limitado, y los casos que involucran acusaciones de empresas que actúan en colaboración con los estados en la preparación de violencia y abusos contra los derechos humanos han visto en algunos casos que el Estado no es responsable. Unocal, que es una compañía de petróleo con sede en California, fue cómplice de asesinatos, violaciones y torturas cometidas por militares birmanos durante la construcción de un oleoducto en Myanmar, entonces conocido como Birmania, en un caso tomado por un grupo de aldeanos de la región contra Unocal, Total, una empresa francesa, y el gobierno birmano en 2004. La extracción de recursos naturales que impliquen acuerdos contractuales entre empresas transnacionales y gobiernos locales, particularmente en estados menos poderosos, política y económicamente, puede dar lugar e incluso prolongar al conflicto, a través de acciones directas o indirectas con las fuerzas estatales, las fuerzas privadas y otros grupos armados no estatales involucrados en el mismo. Algunos ejemplos los encontramos en Nigeria y en República Democrática del Congo, RDC. Las atrocidades infligidas al pueblo ogoni en Nigeria en su desplazamiento de sus países de origen tradicionales y el asesinato de personas que trataban de ejercer su derecho a la libertad de expresión se remontan a las acciones de la policía gubernamental y las fuerzas militares con la participación de la compañía petrolera transnacional Royal Dutch Shell, siendo los Países Bajos el país de origen de la corporación. La extracción de coltán en RDC ha provocado conflictos de alta intensidad a lo largo de todo el país. La demanda del mineral, utilizado en tecnología móvil, alcanzó su punto máximo en el año 2000, con consecuencias nefastas para la población, 2 millones de muertes estimadas. Se descubrió que el coltán comercializado en el mercado libre en ese momento, en lugar del mercado de metales, era la mayor fuente de financiamiento del conflicto armado en el área durante ese año. Ese mismo año también se produjo un pico de demanda del tantalio, extraído del coltán, con motivo del lanzamiento de la PlayStation, la 2, y nuevos diseños de teléfonos y móviles y PCs. El Consejo de Seguridad de la ONU encargó estudios al movimiento a través de la cadena suministro, involucrando a países vecinos, incluyendo Ruanda, comerciantes externos, a empresas procesadoras en Alemania, Kazajistán y Estados Unidos, y finalmente llegando a los mercados abiertos a través de China, Europa y Estados Unidos. La idea de que el consumidor final podría ser de alguna manera cómplice de la muerte de aproximadamente 5 millones de personas en la región entre 2000 y 2010 ha ayudado a la campaña de certificación y seguimiento de la cadena de suministro. El seguimiento de las cadenas de suministro a productos sin conflicto involucra a corporaciones transnacionales, gobiernos y organismos como la OCDE, y es una de las iniciativas emergentes que intentan controlar la aparición de conflictos y violencia asociados con la extracción de recursos naturales y la participación asociada de empresas transnacionales.
un conjunto de pruebas relacionadas con la conducta de algunas corporaciones transnacionales europeas ha indicado el papel desempeñado por ciertas empresas en violaciones de derechos humanos en América del Sur, que implican el uso de incidentes de asesinatos y desapariciones forzadas de empresas de seguridad privada. Las prácticas a este nivel institucional europeo se ha cuestionado en relación con el Banco Europeo de Inversiones y los fondos de pensiones de inversión con sede en Europa, en las prácticas de inversión y accionistas vinculadas a corporaciones transnacionales como Goldcorp, acusado de ser cómplice en violaciones de los derechos humanos en Guatemala. En una escala mayor, en términos de contribuir a múltiples factores de inestabilidad social, asignación injusta, u otras fuentes de privación relativa, como posibles fuentes de conflicto, discutido en las secciones 2, y las tendencias crecientes de desplazamiento forzado de personas, con cifras asombrosas. Hablamos de 100 millones durante la década de 1990, y que están relacionados con proyectos de infraestructura a gran escala, las políticas del comercio internacional, la inversión y el desarrollo de la Unión Europea y las instituciones internacionales como el Banco de la Palabra, la Organización Mundial del Comercio y otros, así como la Comunidad de Estados, que deben cumplir con los deberes confirmados en tratados de derechos humanos, y se ha indicado la necesidad de establecer un marco legal que imponga responsabilidad social y ambiental a las corporaciones transnacionales. Dado el reconocido papel desestabilizador que las corporaciones transnacionales pueden desempeñar en áreas de conflicto, incluidos los enlaces a financiación e incluso aprovecharse de los enlaces a la demanda global de recursos, que generan conflictos locales, la demanda de responsabilidad de las corporaciones es alta. Casos de estudio. El caso BP y la empresa de seguridad Defense Systems Limited, la DSL. Sobre BP. En junio de 1997, el programa de televisión británico War in Action revelaba que la multinacional British Petroleum, la EBP, empleaba a una firma mercenaria británica, Defense Systems Limited, o DSL, para proveer de entrenamiento y armas a soldados del ejército colombiano. Un documento del 97 encontrado en el sitio web del Center for Defense Information y titulado BP Secret Soldier reproduce entrevistas del programa con personas implicadas en los incidentes, dando detalles precisos sobre los acuerdos entre BP, el ejército colombiano y Defense System Colombia, filial colombiana de DSL. Según esta fuente, BP habría primero empleado a 3.000 soldados del ejército colombiano con base en Yopal, capital de Casanare, y en el 92 habría empleado a DSL para reforzar esa unidad armada. Un ex empleado de DSC confirmaba en una de las entrevistas que BP proveía realmente de un entrenamiento mortífero a la policía colombiana a través del DSC, y que los mercenarios incluso llevaban uniformes de la policía colombiana para no llamar la atención. Este entrenamiento mortífero ha convertido centenas de policías oficialmente estacionados en las plataformas en soldados, antiguerrillas, concluye el documento. Philip Met, presidente asociado de BP Colombia, acabó por confirmar al periodista de War in Action que los empleados de DSC proveían efectivamente de entrenamiento y consejos al ejército colombiano. Sin embargo, se negó a confirmar que los mercenarios llevaban armas y uniformes y que participaban en las operaciones. Resumen del caso. Un artículo del New York Times también revelaba en agosto del 97 que BP y sus socios habrían firmado un acuerdo trienal de $60 millones con el Ministerio de Defensa colombiano para que el ejército asegurara protección a sus instalaciones. Más de 600 soldados entrenados por DSL habrían entonces tenido que controlar la construcción del oleoducto Ocensa hacia la costa caribeña. Según un informe de 1997 pedido por el gobierno colombiano, BP habría incluso colaborado con soldados locales involucrados en violaciones de derechos humanos, proveyéndoles de informaciones sobre los militantes antipetróleo, que luego fueron detenidos o secuestrados. Por lo visto, BP había denegado esas cifras diciendo que eran exageradas, pero no negó haber hecho desembolsos al Ministerio de Defensa colombiano. En octubre del 98 surgieron nuevas alegaciones según cuales Defense Systems Colombia, DSC, filial de la compañía DSL, así como Silver Shadow, una compañía israelí,
privada de seguridad habían provisto de armas e informaciones al ejército colombiano sobre las oponentes a la multinacional cuando operaban para BP. BP negó esas declaraciones, pero cesó al encargado de la seguridad cuando empezó a investigar sobre el tema. Al día siguiente, el ELN atacó el oleoducto de Ocensa, matando a 60 civiles e hiriendo a 12 más. Análisis. En noviembre del 98, una carta del relator especial de la ONU al gobierno colombiano atestiguaba que había recibido información fiable sobre el tema, confirmando que BP había contratado a mercenarios para proteger sus instalaciones frente a los múltiples ataques del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y que había firmado acuerdos con el ejército colombiano. Añadía que las fuerzas proporcionales y proporcionadas o entrenadas por Defense System Colombia eran fuertemente susceptibles de haber cometido violaciones de derechos humanos. Un mes después, el gobierno colombiano contestó que BP había efectivamente contratado de forma legal a DSC y que las firmas petroleras cooperaban con el Ministerio de Defensa, pero se negó a confirmar las violaciones de derechos humanos. Según el informe 99 de Human Rights Watch, el DSC se había negado a colaborar con la investigación del gobierno colombiano sobre el tema. Estados Unidos de América versus Paul Sloat. El caso Blackwater. Sobre Blackwater. Blackwater Board White, una compañía fundada por Eric Price y con sede en Carolina del Norte, proporcionó una lista de productos y servicios en rápida expansión al gobierno de los Estados Unidos, entre otros clientes. La compañía comenzó brindando capacitación a oficiales militares, policiales y civiles en su sede en los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos invadieron Irak en 2003, Blackwater se posicionó para proporcionar personal de seguridad al Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras agencias estadounidenses que operan en Irak. Resumen del caso. En septiembre de 2007, 14 civiles iraquíes fueron asesinados y 20 heridos por empleados de Blackwater. Estos empleados declararon que los actos se llevaron a cabo en defensa propia, pero fueron acusados de homicidio involuntario. Alegaron que hicieron esas declaraciones bajo presión, ya que se les amenazó con ser despedidos si no lo hacían. Según la ley de los Estados Unidos, estas declaraciones están obligadas y, por lo tanto, no pueden utilizarse en procesos penales. Cuando las declaraciones aparecieron en la prensa, tanto el equipo de la Fiscalía como los testigos fueron influenciados por ellos. Por lo tanto, dictaminó el tribunal que los derechos de los acusados habían sido violados inexcusablemente. Desestimó los cargos contra los acusados. El Tribunal de Apelaciones no estuvo de acuerdo y declaró que el Tribunal de Distrito debería haber sido más específico cuando calificó la evidencia contra los acusados como contaminada. Sostuvo que las declaraciones de los testigos deberían haber sido sometidas a un examen, parte por parte, para determinar qué partes estaban contaminadas. Estas declaraciones no deberían haber sido desechadas por completo, según el Tribunal de Apelaciones. Análisis y decisión del tribunal. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que al analizar si la evidencia, tanto la evidencia física como las declaraciones de los testigos ante el gran jurado acusador habían sido contaminadas, el Tribunal de Distrito cometió una cantidad de errores sistémicos basados en un análisis legal erróneo. En primer lugar, el tribunal sostuvo que el Tribunal de Distrito no debería haber agrupado las declaraciones de los testigos y no debería haberlas excluido en su totalidad, cuando, como máximo, solo una parte del contenido estaba contaminada. En segundo lugar, el tribunal sostuvo que el Tribunal de Distrito erró al no realizar un análisis de fuente independiente adecuado. No pudo distinguir entre las fuentes que estaban contaminadas y las que no. En tercer lugar, sostuvo que se había aplicado un estándar legal incorrecto, cuando el tribunal excluyó el diario y el testimonio de un testigo porque los informes noticiosos basados en las declaraciones obligatorias eran una causa, solo una, para escribir su diario. Por último, el tribunal sostuvo que el Tribunal de Distrito no debería haber agrupado las acusaciones al considerar que todas las acusaciones estaban contaminadas. El tribunal concluyó que en prisión preventiva el tribunal debería determinar en cuanto a cada acusado que evidencia si alguna estaba contaminada. Otras dos compañías estadounidenses, la Cathay International de Inc. Titan Corp, estuvieron involucradas en los abusos de detenidos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib.
donde proporcionaron servicio de interrogatorio y traducción. Un grupo de 250 iraquíes demandó a ambas compañías en los Estados Unidos en virtud de la ATCA por tortura y actos ilegales. Sin embargo, las reclamaciones en el caso Salek Titan fueron desestimadas. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación en 2011, poniendo fin efectivamente al caso. El caso Unocal. Antecedentes. A principios de la década de 1990, dos compañías petroleras occidentales, Unocal y Total, se asociaron con el brutal régimen militar birmano para construir el gasoducto Yadana. El régimen creó un corredor de tuberías altamente militarizado en el que reprimió violentamente la disidencia, obligó a la gente local a construir infraestructura de tuberías y cargadores para el ejército y obligó a aldeas enteras a reubicarse, y cometió tortura, violación y ejecución sumaria. Resumen del caso. Un grupo de residentes de Myanmar entabló una demanda contra Unocal en un tribunal federal de Estados Unidos en 1996. Los demandantes alegaron haber sufrido abusos contra los derechos humanos como trabajos forzados, asesinatos, violaciones y torturas a manos del ejército de Myanmar durante la construcción de un gasoducto y que Unocal fue cómplice de estos abusos. Unocal y el gobierno militar de Myanmar estaban en un consorcio para la construcción del oleoducto. Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que Unocal acordó compensar a los demandantes y proporcionar fondos para programas en Myanmar, para mejorar las condiciones de vida y proteger los derechos de las personas de la región del oleoducto. Este acuerdo fue aceptado por el tribunal y el caso se cerró el 13 de abril de 2005. Análisis y decisión del tribunal. En una decisión histórica, un tribunal del Distrito Federal de Estados Unidos, en Los Ángeles, acordó admitir a trámite la demanda contra Unocal. El tribunal concluyó que las corporaciones y sus funcionarios ejecutivos pueden ser legalmente responsables bajo el estatuto de la ATCA por violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en países extranjeros y que los tribunales de los Estados Unidos tienen la autoridad para juzgar tales reclamaciones. 3 meses antes de ir a juicio, Unocal acordó compensar a los demandantes en un acuerdo histórico que puso fin a la demanda en los tribunales estatales y federales. Este caso ha sido considerado como el primero que ha conseguido declarar a una empresa responsable por violación indirecta de los derechos humanos. Esta responsabilidad indirecta hace referencia al papel de las empresas transnacionales en el apoyo, estímulo y beneficio que obtienen de los abusos cometidos por socios de empresas conjuntas, proveedores u otros grupos con quienes mantienen un negocio.